En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos. Hoy domingo 10 de abril iniciamos nuestra Semana Santa con el Domingo de Ramos. Iniciamos así la Semana Mayor, como antiguamente se le denominaba en algunas comunidades cristianas, católicas por supuesto. Este domingo es guiado en su liturgia y en su espiritualidad por la lectura de la Pasión según San Lucas, puesto que estamos en el ciclo C. Las otras dos lecturas, en cierto sentido, se orientan hacia ella. La bendición de los ramos, con la consecuente procesión, tiene la finalidad de recordar el solemne ingreso de Jesús a Jerusalén, aclamado por la multitud. En esta perspectiva, la alegría de la entrada de Jesús a la ciudad santa asume su significado. Es como una anticipación profética de la gloria futura del siervo de Yahvé, que deberá primero pasar a través del indescriptible sufrimiento de la pasión. Los relatos de la pasión están en el origen de todos los evangelios. Escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, se diferencian de las biografías de hombres ilustres. El esquema de estas era comenzar con el relato de su nacimiento y terminar con su muerte. Pero hablando de los evangelios, se comenzaba con la narración de su muerte y resurrección, y solo más tarde se llegó a la de su nacimiento. De hecho, los relatos de la pasión fueron los primeros que se formaron en la tradición y que se pusieron por escrito, al grado que los evangelios han sido definidos relatos de la pasión, precedidos de una amplia introducción. Los 4 evangelistas, cuando narran la pasión, muerte y resurrección, concuerdan totalmente más que en el resto de sus escritos. Pero a pesar del trasfondo común, cada uno de ellos ha querido evidenciar algo de particular en esta historia de sufrimiento, de amor inmenso, contrapuesta por una vileza, una cobardía y tradiciones impensables y repugnantes. El tercer evangelista, San Lucas, quiere trazar en el rostro de Cristo paciente. El tercer evangelista, San Lucas, quiere trazar en el rostro de Cristo paciente las características del profeta mártir, modelo para los cristianos perseguidos del siglo I. Jesús recibió el espíritu profético en el día de la solemne inauguración de su misión en el río Jordán, con un extraordinario pronunciamiento venido de una voz celeste. Tú eres mi Hijo predilecto, en ti tengo mis complacencias. Es solo San Lucas quien describe la escena del huerto de los olivos como una grandiosa representación de la oración. No es casual que todo el pasaje comience con una llamada hecha en 2 momentos. En la apertura y en la conclusión, oran para no caer en tentación. Oren para no caer en la tentación. La oración de Jesús es siempre un diálogo de intimidad con el Padre. Lo vemos en la consecuencia de las frases pronunciadas por Jesús en la hora de Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta el último instante en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Sobre las líneas de Jesús, profeta, mártir, Hijo de Dios y perfecto orante, se mueve el discípulo. Se afirma que de los evangelios, Lucas es el más atento al aspecto personal y moral de la experiencia evangélica. Más que los otros 3, ha querido trazar el camino que el discípulo debe recorrer para seguir a Cristo. En este sentido, entre las muchas señales subrayamos una vinculada a una escena exclusivamente de Lucas.
Nos referimos a la de los dos ladrones condenados al suplicio de la cruz junto con Jesús. El último acto que Jesús realiza es de perdón y de amor. Este es ofrecido para que sus discípulos puedan imitarlo. La figura de Jesús, pues en el Evangelio de San Lucas, es presentada sobre todo como la del inocente, que no habiendo cometido ningún crimen, es ajusticiado como el peor de los criminales. Todos los personajes hostiles, el Sanedrín, Herodes y Pilato, conspiran para matarlo, mientras que Jesús se muestra tranquilo y un hombre de paz que contiene a los que quiere defenderlo con la espada y que acepta la voluntad de Dios pese a los sufrimientos. También es interesante observar que las palabras de Jesús en la cruz son distintas de las de Marcos y Mateo, donde encontramos el Salmo 21, verso 2. En Lucas, las palabras de Jesús son las del Salmo 30, verso 6. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que muestran cómo la dureza del primitivo anuncio de Marcos y del apóstol Pablo va suavizándose y adaptándose a los nuevos tiempos de la Iglesia. Hermanos, los invito a leer el relato de la Pasión, propiamente capítulo 22 y 23 de San Lucas. A lo largo pues de la semana, de esta Semana Santa, pidámosle al Señor que tengamos ese momento, ese espacio para ir reflexionando esta palabra de Dios, este acontecimiento de salvación. Supliquemos la gracia del Espíritu Santo, que sea quien nos ilumine, nos ayude a comprender todo lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Es el acontecimiento de nuestra salvación, de mi salvación, de tu salvación. Y el Señor está esperando que le dejemos o le permitamos que entre en nuestra vida para que nos salve, para que se haga esa realidad, esa salvación que Él nos ofrece. Solamente así, aceptando a Cristo Jesús en nuestra vida, podemos experimentar esta salvación que ya la tenemos. Pero si nosotros no le damos ese espacio, ese lugar al Señor, seguiremos anhelando, esperando a otro Salvador que tal vez nunca llegue. Pidámosle pues al Señor para que en esta Semana Santa 2022 sea de mucho fruto espiritual. Feliz domingo, hermanos.